Un viaje a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. Bienvenidos de nuevo a nuestra siguiente lección del Antiguo Testamento de la Biblia. Mi nombre es Jorge y es un placer para mí acompañarlos durante este estudio. Han pasado 24 años desde que el Señor llamó a Abraham a ir a Canaán. Ahora tiene 99 años. Su esposa tiene 89. Después de todos esos años, todavía no ha dado a luz a un hijo. Tal vez pensando que la promesa fue hecha solamente a Abraham y no a través de ella. Sarai propuso que Abraham tuviera un hijo con su esclava Agar, y Abraham aceptó. Pero Dios dijo que el hijo Ismael no era el cumplimiento. La esposa de Abraham sería la madre del hijo a través del cual se cumpliría la promesa. Dios dio señales o sellos para apoyar su promesa, lo cual había de llegar a ser un acuerdo firme o un pacto. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque sería el padre de muchas naciones, y el nombre de Sarai fue cambiado a Sara. También Dios hizo que Abraham se circuncidara a sí mismo y a todos los varones de su casa. De aquel día en adelante, todos los descendientes varones de Abraham deberían ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Cuando Dios dio el sello de la circuncisión a Abraham, Abraham se rió, viendo cómo respondió el Señor. Aparentemente, Abraham se rió con gozo, que ahora que su esposa estaba a punto de cumplir 90 años, por fin tendría un hijo. Dios le dijo a Abraham que pusiera por nombre a su hijo Isaac, lo cual significa risa. Poco tiempo después, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, debajo de unos árboles, Dios viene a él de nuevo, y una vez más le repite su promesa. Veamos la historia. Sarai se ríe. Lección 9. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15. Las palabras están citadas de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Historias bíblicas ilustradas. Libro 1. Historia 11. Sarai se ríe. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo dijo: Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara. Date prisa, tomó unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa. Dentro de un año volveré a verte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Sara ya había dejado de menstruar, por eso Sara se rió. ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo a su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió. Yo no me estaba riendo. Sí te reíste. Repasemos los hechos de la historia que acabamos de escuchar. Le animamos a poner pausa al video para contestar antes de ir a ver las respuestas que proveemos. ¿Quiénes vinieron a visitar a Abraham y a Sara en nuestra historia? 3 hombres. ¿Qué hizo Abraham cuando los vio? Corrió a saludarlos. ¿Qué proveyó Abraham para ellos? Una muy buena comida.
¿Quiénes ayudaron a preparar la comida? Sara y un sirviente. ¿Qué promesa repitió uno de los hombres a Abraham? Sara tendría un hijo. ¿Cuándo se cumpliría la promesa? Dentro de un año. ¿Qué pensaba Sara de eso? Ella pensaba que era demasiado anciana. ¿Cómo expresó Sara su duda? Se rió. ¿Dónde estaba Sara cuando se rió? En la carpa. ¿Quiénes sabían que Sara se había reído? Los visitantes. Una vez más, hay muchos detalles en una lección como esta. ¿Cómo resumiría la lección en una oración? O para decirlo de otra forma, ¿de qué trata esta historia? Sara se rió dudando cuando escuchó lo que Dios prometió a través de los visitantes, que tendría un hijo dentro de un año. Al igual que Sara y Abraham, también tenemos que esperar a que Dios cumpla sus promesas. Quizá estamos orando que Dios lleve a un ser querido al arrepentimiento y armonía con nosotros. Tal vez estamos pidiendo a Dios que nos ayude en la enfermedad o en las dificultades económicas. A veces esperamos con paciencia, como lo hizo Abraham. A veces actuamos como Sara. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? El ser impaciente y el dudar de las promesas de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Dios no retiró su promesa de dar un hijo a Abraham y a Sara. A través de ese hijo prometido, el Salvador Jesucristo vendría siglos después. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Dios nos enseña a pedir paciencia humilde para esperar que el Señor cumpla sus promesas. Hemos llegado al final de nuestra novena lección. Concluyamos nuestra lección con una oración. Oremos. Oh Dios, a veces contemplo el futuro y me da miedo. Me pregunto si vendrán cosas buenas o si tendré momentos de tristeza. Enséñame, Señor, como enseñaste a Sara, que estás al cuidado de mi futuro y que cumplirás tus promesas de bendecirme y estar conmigo siempre. Dame más fe en tus promesas, querido Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.